¿Cuáles eran los nervios que estaban relacionados con la glándula tiroides? Entonces habíamos visto que teníamos dos nervios, ¿no? El nervio laringio superior y teníamos el nervio laringio inferior o recurrente. Ambos ramos, ya vamos a decir que son ramos del nervio vago, glosofaringio o cardioneumogastroentérico, que como veas bibliografía de anatomía, ya habíamos dicho que el ramo superior ya se tenía, vamos a decir, un origen en la base del cráneo, y a medida que descendía iba a estar relacionado con la membrana cricofaringea, y a este nivel se dividía, vamos a decir, en dos ramos, uno que era el ramo externo, que estaría cerca de lo que sería el constrictor inferior, y el ramo, vamos a decir, interno, que iba para la mucosa de lo que sería la parte supraglótica de la laringe, ¿no? Entonces, este ramo, vamos a decir, el ramo supraglótico, teníamos que tener relación con que si nosotros lesionábamos este ramo, iba a tener el paciente una pérdida de la sensibilidad, lo que le iba a predisponer a lo que iba a ser los episodios de broncoaspiración. Como alguna vez les había dicho, que si ustedes alguna vez han tenido el episodio de que en el momento de comer, de pasar el alimento, pasar el líquido, se les ha ido a la vía aérea, ¿no? ¿Sí? Inmediatamente han tenido ustedes el reflejo de la tos. Entonces la vía sensitiva sube por este ramo interno, ¿ya? Va a llegar, vamos a decir, a los núcleos sensitivos de lo que sería el 312 de la circunvolución retrorolándica, y descendía a través de la parte motora. Va a descender ¿por dónde? Para que yo tenga el reflejo de la tos. Porque tengo que tener una vía sensitiva y tengo que tener una vía motora, ¿no? Entonces, el ramo motor es precisamente, vamos a decir, lo que sería el laringio inferior, que es el que va a inervar, vamos a decir, toda la musculatura de la parte, vamos a decir, de los músculos de la laringe. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, el ramo laringio externo, ¿qué músculo era el que inervaba? Que si ya se les ha mencionado en la clase anterior. El laringio inferior, vamos a decir, el ramo externo, perdón, del laringio superior era el único músculo que iba a inervar como parte motora, era el músculo crico-laringio, ¿no? ¿Estamos? Este músculo crico-laringio, que lo que le daba al paciente era la fuerza, la tonalidad de la voz. ¿Usted qué quiere decir? Que en la medida que ustedes vayan hablando y nosotros lesionamos este nervio, vamos a decir, la fuerza que tiene la voz va disminuyendo, o sea, prácticamente va disminuyendo en tono hasta llegar, vamos a decir, a un momento que se vuelve afónico o disfónico el paciente. ¿Estamos? Entonces, vemos estos dos ramos. No se olviden, por favor, de eso. O sea, el laringio superior, que está, vamos a decir, en la parte superior y va a ingresar por la membrana crico-tiroide. Bien. Más importante que el nervio laringio inferior era el nervio laringio recurrente o inferior. Este nervio laringio recurrente, hemos dicho que la principal relación que a ustedes les van a preguntar es que a nivel del lado derecho, como estamos viendo en esta imagen, va a discurrir, vamos a decir, por la cara anterior, posterior, y luego va a pasar por la parte inferior de la arteria subclavia. ¿Estamos? Esto es solamente conocimiento anatómico. Y el laringio izquierdo, a diferencia del recurrente del lado derecho, iba a pasar por delante, por debajo y por detrás de lo que sería el callado de la aorta. Les había mencionado que esta es una pregunta que seguro en algún momento, ya sea en su examen de grado, ya sea en su examen de residencia, les van a preguntar esta relación. Entonces, este nervio ya discurre, vamos a decir, o sea, como su nombre indica, ¿no? Recurrente, desciende y luego vuelve a recurrir, a ascender, hasta encontrar el polo inferior de lo que sería la glándula tiroides. La diferencia ya anatómica es que el nervio laringio recurrente del lado izquierdo se encuentra prácticamente en el diedro, en la unión de lo que sería la tráquea del esófago. Está muy próximo a la tráquea del esófago. De hecho, este nervio laringio recurrente del lado izquierdo, en un procedimiento quirúrgico, es el nervio que más fácilmente se puede llegar a reconocer. En cambio, a diferencia, el nervio laringio recurrente del lado derecho discurre en una distancia variable, aproximadamente entre 1 o 2 centímetros a la parte lateral de la tráquea. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto lo vamos a encontrar muy fácilmente, y el laringio recurrente del lado derecho, vamos a decir, por esa variación que tiene la disposición anatómica,
es el que hay que tener mucho más cuidado en una exploración quirúrgica, como cuando estemos repasando la técnica quirúrgica de la tiroidectomía. Se van a acordar que este nervio laríngeo recurrente del lado derecho es el que con mayor frecuencia tiene, vamos a decir, el problema de una lesión quirúrgica. ¿Estamos? ¿Y para qué me sirve saber la inervación del, vamos a decir, de los laringeos recurrentes? Habíamos mencionado que el laringeo superior solamente inervaba este músculo, que era el tiroideo, ¿no? Entonces, el resto de los músculos que están dentro de la laringe van a ser inervadas por el nervio laringeo recurrente. ¿Cuál es el músculo más importante que va a inervar este laringeo recurrente? Va a inervar específicamente el ligamento tiroaritenoideo inferior, que es el ligamento vocal, ¿no? Nosotros fonamos con, vamos a decir, producimos el sonido de la voz con este nervio laringeo recurrente o laringeo inferior. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si es que nosotros lesionamos esto? Ya ustedes tienen que empezar a más o menos desarrollar su criterio. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros empezamos a hacer recuerdo y repaso anatómico de algo, de una estructura muy importante, es para darle una aplicación clínica. Si yo lesiono, como les decía en una primera parte, el nervio laringio, vamos a decir, recurrente del lado derecho, ¿qué creen que le va a pasar al paciente? He lesionado solamente un nervio. Ustedes saben que el ligamento, vamos a decir, el tiroaritenoideo o músculo vocal, hace un movimiento, vamos a decir, de aducción y abducción, ¿no? Entonces está en este momento, vamos a decir, vibrando de acuerdo al estímulo que nosotros le estamos dando para producir cierto matiz y tono a la voz. Si yo lesiono, ¿ya? Y solamente es una cuerda vocal y queda en abducción, ¿ya? También el paciente, o sea, va a mantener vamos a decir, la voz, la fonación, pero va a ser una voz débil o probablemente sea bitonal la voz. Se ha quedado en abducción. ¿Se entiende? Pero si ha quedado, vamos a decir, en aducción, que quiere decir que está cerca de la línea media, probablemente ese paciente no tenga mucho problema, vamos a decir, en la fonación, si solamente he lesionado un nervio. ¿Se entiende? Pero si lesiono los dos nervios, ¿qué va a pasar? O sea, para lesionar los dos nervios hay que ser un salvaje, ¿no? En la cirugía. Hay que tener, vamos a decir, ojo, que no es lo mismo operar una tiroides pequeñita, una tiroides así como de ustedes, una persona joven, que imagínense operar una persona con un bocio gigante, enorme, con, vamos a decir, un bocio endotorácico. O peor, si es que tengo que ir a operar a un paciente, vamos a decir, con un cáncer tiroideo. Puede existir, o sea, existe, de hecho existe la posibilidad de que se lesionen las dos cuerdas vocales por la gran distorsión o por la invasión de la, vamos a decir, de la masa tumoral en la región cervical. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lesiono estos dos nervios, lamentablemente, si yo lesiono y las dos cuerdas vocales van a quedar en aducción, o sea, ¿qué quiere decir? De forma lateral, ese paciente, ya, que va a perder vamos a decir, el reflejo de la fonación, no va a poder hablar, va a quedar afónico. Y ese paciente afónico va a quedar para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay forma de reparar un nervio después de que se secciona. No, entonces este paciente queda prácticamente afónico y como las dos cuerdas vocales han quedado hacia la línea media, entonces el reflejo de la tos se termina perdiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente, aparte de que va a quedar afónico, está expuesto a sendos procesos de broncoaspiración. Ustedes en el momento de la vigilia, o sea que cuando están despiertos, están hablando, están, vamos a decir, conscientes, no tienen mucho problema, ¿no? O sea, agarran y estructuran o degluten, vamos a decir, la secreción. Pero ¿qué pasa en el transcurso de la noche? ¿Ustedes están conscientes de lo que pasa durante la noche? Entonces, esos procesos de broncoaspiración son mucho más frecuentes durante la noche. ¿Estamos? Y si el paciente con dos cuerdas vocales lesionadas quedan en aducción, ¿qué le va a pasar al paciente? O sea, que las dos cuerdas vocales están a la línea media. ¿Qué creen que le va a pasar?